vamos a hablar con un especialista respecto a lo que tiene que ver con la inteligencia artificial, con las nuevas tecnologías. Vamos a hablar con John Quake. Él es nuestro especialista. Ya hemos hablado en algún momento de la inteligencia artificial y vamos a hablar de esto puntualmente, de la regulación del Parlamento Europeo. John, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, gracias por la invitación nuevamente. Un placer. Bueno, a ver, hablamos de intentar poner normas a algo que la tecnología a veces es bastante indomable, para bien y para mal. Contanos un poco de qué se tratarían estas normas. Todo el grupo de las tecnologías exponenciales, aquellas que crecen, valga la redundancia, a ritmos exponenciales y que generan disrupciones y cambios abruptos, crecen mucho más rápido que las normativas políticas, las normativas culturales, las normativas económicas y mismo nuestra adaptabilidad como humanos. Eso primero lo tenemos que ser bien conscientes de eso, en primer lugar. Eh, yo personalmente creo que las normativas y las regulaciones son positivas porque si no estamos viviendo un momento de descontrol, de exceso de reglas, de una herramienta que de alguna forma, de una herramienta que genera muchísimo nivel de aplicación, muchísimo nivel de alcance en cuanto a campos de negocio, áreas de aplicación, entonces la normativa es positiva. Pero tenemos que recordar que siempre las normativas vienen por detrás de la evolución técnica. Y esta normativa del Parlamento Europeo que se discutió estos días, básicamente, a rasgos generales, planea regular el nivel de la inteligencia artificial según los niveles posibles de riesgos. Entonces, cuanto mayor sea para los derechos o para la salud de las personas, mayor serán las obligaciones de las compañías que desarrollen sistemas de inteligencia artificial. Entonces, están un poco buscando, en líneas generales, otra vez esto, generar marcos de trabajo, frameworks, para que las compañías que trabajan con esto puedan empezar a desarrollar sistemas más responsables éticamente. Ahora, John, la pregunta es, ¿impiden a las empresas seguir desarrollando esta tecnología? ¿De alguna manera la limitan o limitan su uso? Porque la tecnología avanza y mucho y estas compañías se nutren, tienen muchos ingresos respecto a estas nuevas tecnologías aplicadas. ¿A dónde enfoca? ¿A cómo aplicarla o a que no se desarrolle más esta técnica de inteligencia artificial? No, la normativa no busca que las compañías detengan el desarrollo de la inteligencia artificial. La normativa busca de que estas empresas, que cada vez son más, que son más compañías de software, porque recordemos que no estamos hablando solamente de OpenAI, que es la empresa que está detrás de ChatGPT, Ujú. o empresas de ese estilo, o grandes compañías. Lo que básicamente estamos hablando de miles de pequeñas y medianas empresas que incorporan tecnología de aprendizaje de máquinas y tratan de usar machine learning, deep learning, que son esta replicabilidad de redes neuronales, y generen de alguna forma esto que estamos hablando, ¿no? Un nivel de riesgo, como hoy en día hay un riesgo, por ejemplo, en el consumo eléctrico. Entonces uno cuando se compra un electrodoméstico tiene un indicador muy clave del consumo eléctrico de ese producto, A, B, C, D, E, F, etc. Lo mismo, quieren entablar este mismo ranking, este mismo índice para el riesgo que este tipo de modelos de lenguaje impacten e afecten a las personas, ¿no? Y dentro de esos Claro. riesgos, básicamente que sean seguros, que sean transparentes, que sean trazables, que no discriminen, que puedan ser respetuosos con el medio ambiente. Entonces, Ah, básicamente lo que podremos ver es eso. ahí hablábamos en la introducción de la privacidad, ¿no? De esta idea de los datos biométricos para, de alguna manera, tener escaneada a una población. Ese límite, ¿a dónde lo encontramos? Porque la inteligencia artificial puede hacer eso en organismos públicos donde vos entres y tengas automáticamente una detección de lo que tiene que ver con la biometría. Esta misma discusión la vimos en la pandemia del coronavirus, vimos exactamente esta misma discusión respecto a los límites de la privacidad
y el control de lo que es la vigilancia humana, ¿no? Y esto mismo lo conversaba Foucault hace muchas décadas. Eh, y tenemos que recordar que Argentina y Latinoamérica está más retrasada en cuanto a leyes de privacidad que Europa, por ejemplo, que tienen el GDPR mucho más incorporado y las regulaciones son mucho más estrictas para las compañías que trabajan. Entonces yo creo que acá es una responsabilidad de dos puntos. En primer lugar, de entidades políticas regulatorias de establecer sistemas de privacidad. Y en segundo lugar, y creo que es el cambio más importante, es el tema cultural, humano, ¿no? De nosotros, de empezar a ser más conscientes de esto. Y estas nuevas regulación de datos básicamente personales y de privacidad se centra más que nada en los datos biométricos ahora. Si antes estaba más orientada a datos personales, ahora está siendo de alguna forma mucho más, orientada a datos biométricos. Y acá un montón de historiadores y de personas muy clave que analizan este tipo de contexto advierten sobre las diferentes peligros, ¿no?, que puede empezar a obtener todo esto en cuanto a los estados de vigilancia masiva, en cuanto al control de cuerpos, ¿no? Entonces, en la pandemia vimos quizás la punta del iceberg de este debate, y ahora lo estamos viendo cada vez más con técnicas que pueden replicar mucho más y procesar mucho más volumen de información. Así que es uno de los debates que trae aparejado la masificación de la inteligencia artificial en este mediado de 2020. Claro, porque hablabas de la pandemia y todos recordamos que cuando entrabas a algunos organismos tenían esas cámaras de calor para ver tu temperatura. Esto sumado a la inteligencia artificial prácticamente linkeado a tus redes sociales y a un montón de datos que ya circulan de las personas, prácticamente habría un real identikit de la persona y de qué es lo que hace y un control sobre las personas de parte del Estado, que es algo de lo que se tiene miedo. Y también había miedo desde los mismos creadores, algo así como qué es lo que estamos creando. ¿Cuál es el miedo real de la tecnología misma cuando dice frenemos con esto porque podemos crear un gran monstruo? ¿No está preparada hoy la sociedad para esta inteligencia artificial, John? Para mí, y Santiago lo denominaste muy bien, que es esto de miedos y oportunidades, ¿no? Cualquier tecnología trae aparejada consigo miedos y oportunidades. Yo creo que el desarrollo de la inteligencia artificial de ahora, de este 2023, el mayor miedo que tiene la humanidad es que la inteligencia de alguna forma dejó de ser un patrimonio exclusivo de nosotros como especie, como Homo sapiens. La inteligencia tal como la conocemos, esta capacidad de poder resolver cosas, deja de ser un patrimonio exclusivo de nuestra especie. Y hoy en día hay mucha inteligencia artificial en nuestras vidas cotidianas. Quizás no somos conscientes, ¿no? Pero está básicamente hoy en día cada vez más. Y creo que ese es el mayor miedo, ¿no? Ese es el mayor miedo. La mayor oportunidad es todo el potencial que genera esto para poder maximizar nuestras capacidades humanas como seres humanos. Eh, pero lo que sí tenemos bien claro es que los trabajos más reiterativos, más repetitivos, más manuales, más tediosos para el ser humano, o más peligrosos para el ser humano, tienen una posibilidad de automatización mucho más grande a las denominadas habilidades blandas. Entonces, estamos en un momento de muchísimos miedos y oportunidades, estamos en un momento de exponencialidad tecnológica, donde la tecnología pareciese que todas las semanas genera un cambio radical que nos va a transformar abruptamente todos los paradigmas a los cuales estamos acostumbrados. Y en el medio estamos nosotros, los humanos, tratando de surfear esta ola y de seguir agregando valor con esto. Esto que hace el Parlamento se va a extender seguramente, el Parlamento Europeo se va a extender seguramente al resto del mundo. A nivel local, ¿hay algún tipo de idea respecto a la regulación de esta inteligencia artificial, sobre todo lo que tiene que ver con la educación en nuestros colegios o lo que tiene que ver con esto de la privacidad? ¿Sabés de alguna norma que el país tenga que implementar o será a nivel global? No, Santiago, tal como comentás, este tipo de discusiones se van a extender en los diferentes parlamentos y congresos a nivel mundial, eso sin lugar a dudas.
quiero hacer una pequeña aclaración. Yo creo que, más en un año electoral argentino, esto tiene que conversarse en la agenda política también. Esto tiene que conversarse en lo que respecta a la economía del conocimiento, porque estamos hablando de algo que puede generar Claro. cientos de miles de puestos de trabajo y que tenemos que abrazar este sector. En lo que es Argentina en general, hubo algunas iniciativas de regulación y uso de inteligencia artificial, por ejemplo, en la educación, y Argentina está buscando incorporar la inteligencia artificial en algunos planes de estudio obligatorios en las provincias. Hay algunas pautas, hay algunas iniciativas, pero otra vez, el panorama regulatorio está evolucionando aún, hay mucho todavía aún que hacer. Y también nos nutrimos de algunas entidades universales como la OCDE, como la UNESCO, Claro. como Naciones Unidas, que también están entablando algunos marcos de comprensión y de mejor trabajo con esto. Claro, y también, John, algo muy puntual que vos marcabas era, ¿legislo porque es una oportunidad o legislo con el miedo? Porque si yo legislo entendiendo que la inteligencia artificial es nociva para la salud, lo voy a hacer de una manera. Ahora, si yo creo que es una oportunidad, como vos lo planteás desde la economía del conocimiento, lo voy a hacer de otra manera. Un gran debate que se va a dar en un parlamento donde va a haber personas a favor, personas en contra, y que sean dominadas por estas dos emociones, tanto por el miedo como por el éxito. Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Estamos viendo cómo estos dos grandes extremos de los miedos y las oportunidades surgen constantemente. Tal como comentaste, Santiago, si vemos los que están más a favor de legislar esto como una política de Estado, podemos ver el impacto significativo que tiene y tendrá en nuestra economía, y podemos ver también el impacto real que tiene y tendrá en la eficiencia de muchos procesos que estamos acostumbrados a nivel ciudadanos. Y si tratamos de ver los que tienen más miedo, la regulación excesiva puede limitar la innovación, el desarrollo de la inteligencia artificial en general, la creatividad. Y es un tema muy complejo que estamos siendo testigos todos los días. Hemos visto cómo el fundador y director ejecutivo de OpenAI, que es la empresa que está detrás de ChatGPT, Sam Altman, declaró en el Congreso de los Estados Unidos, también testificó en el Congreso de Estados Unidos, para un poco dar más panorama, pero otra vez, yo vuelvo acá a Santiago lo mismo. No se puede legislar una tecnología exponencial con las mismas reglas que legislamos tecnologías predecesoras, antecesoras. No se puede generar marcos normativos o generar de alguna forma regulaciones con una tecnología emergente con reglas de otro paradigma, ¿no? Entonces tenemos que ser muy conscientes de eso. Clarísimo. Legislar, regular, siendo conscientes de eso. Siendo conscientes de eso. Gracias, John, por estar con nosotros, y siempre te vamos a consultar porque entendemos poco de inteligencia artificial y sos una persona que nos puede dar mucha claridad respecto a esto. Muchas gracias, Santiago. Un abrazo y siempre a disposición. Muchísimas gracias. Pasó con nosotros John Wright. Él es uno de los especialistas que tenemos. Y por otro lado, no hay que tenerle miedo a las oportunidades.